Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Saludos reciban desde Lago Puelo y también por problemas técnicos, hoy en la reunión no grabamos, pero estuvimos hablando sobre la voluntad de Dios y estamos viendo en este tiempo desde el mes de abril, hablando sobre el Sermón del Monte. Este maravilloso sermón que dio Cristo, que nos ministró de cómo es la vida de un cristiano, cuáles son sus valores, su devoción a Dios, de cómo vive, de quién es el reino de los cielos. Y hace unos domingos Mabel, mi esposa, nos ministró sobre el tema de la oración, la importancia de la oración y de importancia de que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Y cuando los discípulos le veían a Jesús, lo que veían más profundo, más importante de su vida, y le pidieron que les enseñara. Y que era el orar en Lucas 11. Enséñanos a orar, a comunicarnos con el Padre para poder tener comunión con Él. Que Jeremías 33:3 dice que clama a mí, yo te responderé y te haré conocer cosas ocultas y grandes que aún que tú no conoces. Cuando el apóstol Pablo les hablaba, los escribía a los tesalonicenses, la necesidad de orar sin cesar, tener esa comunión, esa intimidad con Dios, y que es el Padre que quiere tener con nosotros. Una comunión íntima con nosotros. Y en Mateo 6:10 nos dice, cuando Jesús nos da este bosquejo de la oración, y nos dice, venga tu reino. Ustedes van a orar así, venga tu reino. Nosotros el domingo pasado vimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hoy vamos a ver ese pedido que nos dice Cristo que tenemos que hacer. Dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y cuando nos habla de venga tu reino, nos estamos diciéndole a Dios de que tu autoridad, como es en el cielo, como es en todos lados, esté también en mi vida. Y la acepto, la quiero. Venga tu reino. Para los judíos en ese momento, ellos estaban esperando a ese Mesías que iba a extender el reino de David, ¿no? Que iba a liberarlos de la esclavitud de los romanos, de las prisiones que estaban sufriendo. Y estaban esperando a ese Mesías, a ese rey. Y que lo que nosotros pedimos, que tenemos que pedir en la oración es, venga tu reino, la autoridad del cielo a mi vida. Y aceptarla, recibirla, vivirla. Venga tu reino. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el reino de los cielos que se había acercado a la tierra, que había enviado Dios a su Hijo para que muriera por todos aquellos que iban a creer en Él para que tengan vida eterna, decía Juan 3:16. Así que ese reino se había acercado a la tierra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Él vino y cumplió lo que el Padre lo envió a hacer, que era morir por toda la humanidad que después iban a aceptarlo a Él en su corazón y iban a ser salvos. Y luego, Él le dice a los discípulos, vayan y prediquen eso, el reino de los cielos se ha acercado. Y Él se fue y hoy su Espíritu Santo ha traído la presencia de Dios a nuestras vidas y podemos tener esa posibilidad. Esa puerta se abre delante nuestro porque Él es el camino, la verdad, Él es la vida. Él es la posibilidad que tenemos para entrar al reino de los cielos, que es Cristo Jesús. Si Cristo entra en tu corazón, Él va a cambiar desde adentro hacia afuera toda tu vida. Todo va a cambiar. Así que el reino de los cielos se ha acercado. Vino el reino de los cielos a la tierra. Y eso es lo que lo que estamos nosotros pidiendo en la oración del Padre Nuestro. Que Cristo nos enseñe con este bosquejo a hacer eso. Pedir, venga tu reino.
Y si yo le pido que venga tu reino, lo estoy aceptando y estoy aceptando la autoridad de Cristo sobre mi vida. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es lo que le sigue la oración. Y tenemos que ver en Deuteronomio 29:29, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces está diciendo de que la voluntad de Dios es soberana, es eterna y es secreta o revelada. Secreta, ¿por qué? Porque todas la voluntad de Dios es para Él y no nos corresponde a nosotros. Primero, porque no tenemos capacidad para entenderla, y segundo, porque es soberana de Él y Él decide de esa forma. No es revelada para nosotros, se cumple sí o sí, y es de todos los secretos que hay en el universo que están a la voluntad de Dios. Y luego está la revelada, que sí es la que nosotros nos permite, la que es nuestra, la que podemos entender, que está expresada en la palabra de Dios. Acá está lo que es la Biblia. La Biblia es un libro con un montón de letras, pero cuando el Espíritu Santo, cuando yo la leo y el Espíritu Santo la revela en mi vida, esa es la palabra de Dios, que entra y transforma, dice que es lumbrera a mi caminar, es la que trae vida a mi ser, es la que penetra hasta lo profundo de los huesos, hasta el caracú de los huesos, y discierne los verdaderos pensamientos, es la que transforma vida, la palabra de Dios. Y puede ser esta voluntad de Dios revelada a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te revele la voluntad de Dios en forma soberana, o que lo haga a través de las Escrituras, con la revelación de la palabra, o a través de los pastores, de las personas que están determinadas para que nos guíen a la presencia de Cristo. O sea que puede ser secreta o puede ser revelada. Dios tiene el derecho de exigirnos obediencia a su voluntad. En Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él tiene todo el derecho de exigirnos, pero Dios nos creó con voluntad propia. Dios te ha dado voluntad. Él quiere que se haga su voluntad, pero Él respeta tu voluntad. Cuando se hablaba hoy en la reunión, hablábamos del libre albedrío. No dice en ningún lugar de la Biblia el libre albedrío. Lo que Él hizo fue darnos voluntad. Su voluntad secreta se cumple sí o sí, soberana. Eterna se cumple sí o sí. Luego la voluntad de Dios revelada se cumple sí o sí, pero también hay dentro de esa voluntad revelada está la voluntad decretiva y la preceptiva. La voluntad decretiva es la decretada por Dios, que también se cumple sí o sí, a pesar de mí, a pesar de mi pecado, de lo que fuera, se cumple la voluntad de Dios. Y luego la preceptiva son las normas de conducta, las normas morales, los 10 mandamientos, este sermón del monte. Se cumple sí o sí, pero en mí se va a cumplir si mi voluntad está alineada con la voluntad de Dios. Si yo hago la voluntad de Dios, porque si no, no se cumple en mí. Es tan importante leer las Escrituras, estudiar la Biblia, todos los días, estudiar la Biblia. Cuando hablamos en Mateo 6, las 3 armas que nos había dado Dios en el Sermón del Monte que dijo Jesús, que eran la limosna, la oración y el ayuno. Esas 3 armas para la destrucción de nuestras fortalezas, para transformación de vidas. Es tan importante, pero tan importante. Es tan importante conocer las Escrituras para que se nos revele la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios para así amarla y hacerla. Y Dios nos ha dado voluntad a cada uno de nosotros. Y es tan respetuoso de eso. Imaginémonos en el Edén, cuando Adán pecó, cuando Eva fue a escuchar a la serpiente, cuando
Eva escucha a la serpiente, se deja tentar, luego va y lo hace, le lleva también a Adán y él peca. Dios no le pegó un cachetazo en la mano y le dijo, no. Dios no le dijo a Eva, cállese, no escuches a la serpiente. No, Dios le había prohibido, le había dicho que era y los permitió. En ningún momento los amarrió ni le pegó en la mano a Adán para que no tome no tome el fruto, perdón. El tema es que Dios respeta tu voluntad, pero tienes que hacerte cargo de lo que piensas, lo que dices, las acciones, lo que miras, lo que haces, que no haces la voluntad de Dios, porque vas a tener que dar cuenta. Mateo 12:36. Vamos a tener que dar cuenta incluso hasta las palabras ociosas que hayamos dicho. Por eso tiene esta relevancia tan importante. Dios es respetuoso de tu voluntad. Cuando Adán, después de pecar, él se escondió. Y hoy veíamos como los niños cuando juegan, los chicos, los nietos cuando juegan a las escondidas y lo está viendo, pero él está escondido porque piensa que no lo ves. Lo mismo hizo Adán con Dios. ¿Dónde se iba a esconder que no le iba a ver? Le dice, ¿dónde estás, Adán? Salí de ahí atrás de la silla. ¿Qué hiciste, Adán? Lo mismo nos va a pedir a nosotros cuentas. ¿Qué hiciste? La importancia de conocer la voluntad de Dios para hacerla a su voluntad. Él nos da la voluntad para elegir. Nosotros podemos elegir, dice Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo, hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos da a elegir. No existe libre albedrío. Dios nos da a elegir y nos dice, acá tienen esto, elijan la verdad, elijan la vida eterna, estar conmigo en la eternidad. Esa es la voluntad de Dios. Es tan importante conocerla y entenderla. La Biblia nos dice, nos trae la voluntad de Dios y nos da varios ejemplos para que podamos ver los que hicieron la voluntad de Dios rápido, enseguida, a medias o no la hicieron. Y podemos ver en Génesis 6 el caso de Noé. Dios le dice y él toma muchos años, 100 años para hacer el arca. No llovía, no había señales, pero él era obediente a la voluntad de Dios, lo que le había pedido. Y así pasó. Se cumplió tal cual lo había dicho y los únicos sobrevivientes en la tierra. Recibe la palabra, la orden, entiende la voluntad de Dios y la hace. Podemos ver a Abraham, él recibe, la hace, pero a medias se lleva al padre, se lleva a los parientes. ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿Conoces la voluntad de Dios para tu vida? ¿La estás haciendo? ¿Estás dejando lo que tenés que dejar? ¿Estás empezando a hacer lo que tenés que hacer? Orá pidiendo que el Señor te traiga revelación de su voluntad y que te dé fuerzas. Porque hacer la voluntad de Dios es espiritual y a la carne no le gusta, le cuesta a la carne someterse. Pero Dios me pide que te diga, somete tu carne porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Otro fue Saúl. Saúl no hizo la voluntad de Dios. Lo nombran rey, Dios le da lo que tenía que hacer y él no lo hizo. Tenía que esperarlo a Samuel para que viniera y él tomó las cosas y hizo el holocausto y locamente has hecho, le dijo Samuel. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no haces las cosas como Dios manda? ¿No? Luego le dijo de que destruyera a Amalek, que destruyera a todo que destruyera, porque era pecado, estas cosas no. Y él fue y dejó lo mejor de la majada, hasta el rey le perdonó la vida, y lo mejorcito, y no. Cuando Dios da su voluntad, tenemos que cumplir la rajatabla, porque todo lo demás traerá consecuencias. Cuando lo mandan a Jonás lo mandan a predicarle a los asirios, y él no va para los asirios, se va para otro lado. Y Dios lo trae, lo ayuda a que venga a cumplir su voluntad y lo da a media, a rajatabla.
y ellos se convierten en los asirios, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros oramos y le decimos, hágase tu voluntad y no la nuestra, qué hipocresía a veces en nuestras vidas, ¿no? Después cuando yo quiero, hago lo que yo quiero, no lo que Dios quiere que yo haga. Hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que estemos alineados a su voluntad y Él nos conozca y nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Mirá vos y nada menos qué cosa, ¿no? El único que hizo la voluntad exacta fue Jesús, y lo podemos ver a lo largo de los evangelios, en Hebreos, en Juan 8, Juan 6, Hebreos 10, Lucas 22. Dice que Él hizo la voluntad de Dios, vine para hacer la voluntad del Padre, hago lo que a mi Padre le agrada, no hago mi voluntad sino hago la voluntad de Él, no hago nada que el Padre no me diga. Jesús, a pesar de toda su voluntad propia y de ser humano, carnal, Él no hacía nada que no le dijera, lo viera hacer al Padre o le dijera o agradar al Padre. Nada. Por eso Jesús era así. Y después en Filipenses nos dice el apóstol Pablo, ese mismo sentir que había en Cristo Jesús, esa humildad, esa humillación, esa voluntad tuya puesta a los pies del Padre es lo que tiene que haber en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si no, cuando el Señor venga le va a decir, apártense a mi derecha, no los conozco, hacedores de maldad, porque no hacen la voluntad de mi Padre y hacen lo que cada uno quiere. Y podemos, porque el Espíritu Santo vino a tu vida para eso. El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo te ayuda a cumplir la voluntad del Padre. Dice Hebreos 13, el Espíritu Santo nos ayuda acá, Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar lo que yo os he dicho. En Romanos 8, 26 dice que el Espíritu Santo intercede. Él nos ayuda a nosotros a orar como corresponde. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a doblegar nuestra carne. Dice que en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo tengo que crucificar mi carne, porque mi carne, mis deseos no coinciden con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es en espíritu, es espiritual. Dice que Hebreos 13, Dios de paz que resucitó, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, para que haga su voluntad. El Espíritu Santo en vos va a obrar para que puedas hacer la voluntad del Padre. Así que tenés que morirte a vos mismo, permitirle a Dios que tome el control en lugar de tu vida, venga a tu reino en mi vida para poder hacer su voluntad. Si no, es imposible hacer nuestra voluntad en la carne. Es imposible, solamente a través del obrar del Espíritu Santo en tu vida. Por eso, cuanto más haya de Cristo en vos, más vas a poder hacer la voluntad de Dios. Cuanto menos de vos haya en ti, vas a poder hacer la voluntad del Padre. Cristo nos revela acá en el Sermón del Monte la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Todo el Sermón del Monte están reveladas en las Escrituras. En Romanos 12 dice que esa voluntad de Dios es buena, agradable e imperfecta para mi vida. Pero por lo general mi voluntad no coincide con la de Dios, porque es la carne en mí la que hace peso para eso. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Pero para mí es muy difícil porque es en contra de mi voluntad. La voluntad de Dios es que perdonemos, que llevemos una vida santa, piadosa. Y si nosotros vemos lo que vimos hasta acá del Sermón del Monte, esa es la voluntad de Dios, que tengamos una vida, que seamos pobres en espíritu, humildes, que tengamos
congoja por el pecado que hay en mí y que llore por ese pecado y por los que se pierden, que sea misericordioso, que sea piadoso, que sea pacificador, que sea limpio de corazón, que tenga hambre y sed de justicia de Dios. Y viviendo de esa forma se van a cumplir todas las promesas que Dios hace en su palabra, que es que va a tener misericordia de mí, que voy a poder ver a Dios, que me van a llamar hijo de Dios, que voy a entrar en el reino de los cielos, que voy a recibir misericordia, que voy a ser consolado, que Él va a estar conmigo siempre. Y no solamente yo, sino todos mis seres amados, mi familia, porque van a recibir la promesa si yo cumplo con la voluntad del Padre, si yo hago la voluntad de Dios. Por eso es tan importante conocer. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Es a través de las Escrituras, que el Espíritu Santo me la revele a través de las Escrituras. Es la única forma. Y eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Pero nosotros antes tenemos que, como vimos hace un par de domingos, tenemos que despojarnos, como hizo el pueblo de Dios con los que habitaban la tierra prometida. Desalojarlos, sacarlos, matarlos, romperlos y echarlos. Despojarnos del pecado que nos asedia. Todo el mundo, está el mundo caído, nos asedia con tentaciones y pecados. Pero Dios nos dice que debemos deshacernos de ese pecado, que esa es la voluntad de Dios. Dice en 1 de Tesalonicenses 4:8, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Es tan importante, hoy hablábamos de tomar el toro por las astas, decir, Señor, entiendo que en mi vida hay desorden o en mi matrimonio, o para con mis hijos, o con mi economía, o con mi forma de vivir. Hay desorden en nuestras familias. Tenemos que empezar a decir, Señor, me quiero poner a cuentas contigo. Tengo que empezar a ordenarme para tener el resultado, porque Dios me va a pedir cuentas de todo esto. Dios me va a pedir cuentas. Que ninguno agravie o engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo eso, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que desecha esto, no desecha hombre, sino a Dios. El que desecha esto, no desecha hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En Tesalonicenses 5 nos dice de que tenemos que analizarlo todo y tomar lo bueno, orar sin cesar, pero ser agradecidos. Ser agradecidos es fundamental. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios que se haga, no la mía. Eso es lo que Dios decía, que nos enseñaba en la oración. Hágase tu voluntad, no la mía. Y podemos estar haciendo la voluntad de Dios en donde estemos. Podemos estar hoy en la horita feliz haciendo la voluntad de Dios, predicando a los niños. Y mañana en la cama de un hospital, haciendo la voluntad de Dios, dándole gloria a Dios, exaltando su nombre y predicándole. Cuando hablábamos con Mabel ayer, estar una semana antes en la horita feliz y la otra semana, 2 semanas después, en una cama de un hospital en Córdoba, predicándole a la mujer que estaba al lado. Podemos estar hoy en el frente de batalla, también podemos estar mañana en la trinchera, o podemos estar pasado mañana con el equipaje. Y David decía, todos van a recibir el mismo galardón, el mismo le va a tocar por haber estado en todos los lugares. Siempre y cuando estés dando gloria a Dios, haciendo la voluntad de Él, siendo agradecidos, cumpliendo y sometiéndonos a su palabra. Podemos estar hoy como Ezequiel en un valle de huesos secos solo predicándole a unos muertos, o podemos estar como Jonás predicándole a los asirios, asesinos despiadados, para que se conviertan, o podemos estar predicando en un púlpito, o podemos estar
en nuestra habitación, hablando con el Señor, cara a cara, los dos solos, pero todos dándole la gloria a Dios que le corresponde, siendo agradecidos, sometiéndonos a su palabra, siendo obedientes, porque daremos cuenta de todo eso. Así que, sea lo que sea que estemos haciendo, tenemos que estar dándole la gloria a Dios, conociendo su voluntad, estudiando las Escrituras, ayunando, orando, leyendo, estudiando bien la palabra para conocer cuál es su buena, agradable, perfecta voluntad, que es soberana, es eterna y es revelada a nosotros a través de las Escrituras. Y tampoco es que se haga su voluntad y que se haga todo. Hoy veíamos con los chicos lo que era darle el control a Dios. Ellos decían el joystick de la Play 5 o el control remoto. Para nosotros decíamos darle el volante a Dios para que Él maneje. Pero no es, bueno, Señor, que se haga tu voluntad y yo no hago nada. No, al contrario, hay una forma de descansar activamente, decíamos. Porque yo tengo que someterme a la palabra de Dios. Para hacer la voluntad de Dios tengo que perdonar, o sea, tengo que hacer algo yo. Por más que me duela, no me gusta, me enoje, tengo que perdonar, porque es la voluntad de Dios. Y tengo que ser obediente. Tengo que ir a hacer algo por el otro. Tengo que ir a dar. El ser piadoso, el ser dadivoso, el sacar a todos los ídolos que yo tengo delante de Dios, es lo que me pide Dios. Es una actividad positiva que yo tengo que hacer. Así que Dios me dice, búscame y me vas a encontrar, llamame. Yo tengo que hacer algo. No es abandonarme y decir, bueno, está bien, que se haga tu voluntad y no hacer nada, no. Es que se haga tu voluntad, es aferrarme a lo que Dios dice, someterme a su palabra. Eso es hacer su voluntad, ser agradecidos y tener una vida santa. Santificar mi vida, dice Tesalonicenses. Ser santos porque yo soy santo, te dice Dios. Así que esa es hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Amén. Amados, los bendigo en el nombre de Jesús. Reciban un saludo grande de acá, desde Lago Pueblo. Y estudiemos las Escrituras. No dejemos ni un solo día de leer la Biblia, de orar, de buscar una comunión íntima con Dios, con nuestro Padre Celestial. Los bendigo, amados, en el nombre de Jesús. Amén.